Se declara Bolivia como un país libre, independiente, soberano y pluricultural, en todos los sentidos y direcciones posibles, sin límite alguno a la formación, comprensión y ensanchamiento de las visiones culturales. Al mismo tiempo, Bolivia se declara como país libre de nacionalismos, puesto que estos en todo el mundo han demostrado que son una forma de construir odio, resentimiento y juegos de poder de élites, desde el nacionalsocialismo hasta los nacionalismos étnicos. Fundamentan su política en la exaltación de sus propios valores, el odio al diferente y el concepto de pureza y de origen como bases para la construcción de las relaciones entre los países y seres humanos. Forma de gobierno. No existe gobierno alguno sin un mandato administrativo que consiste en servir a los y las demás, empezando por las niñas y los niños y ancianas y ancianos. La soberanía reside en el pueblo, no es sino la suma de toda la población bajo todas las definiciones posibles que la población halle para su expresión individual y colectiva. Con lo cual, la condición étnica, generacional, vocacional o de cualquier índole tiene el mismo valor para el ejercicio de derechos y obligaciones. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido. Privilegios. La convivencia pacífica y respetuosa entre los y las miembros de la sociedad boliviana está basada en el repudio y abolición de cualquier tipo de privilegio entre personas, sean estos en razón de edad, sexo, experiencia, apariencia física, lengua materna, comportamiento, clase social, opción sexual, origen cultural o cualquier otra. Sé feliz, renuncia a tus privilegios. La Iglesia y la religión. Se declara la sociedad boliviana como una sociedad laica, sin religión alguna. Por lo tanto, se garantiza el respeto a la libertad de culto, el respeto a todo tipo de práctica religiosa, como a la libertad de no practicar ninguna religión. Se restringe todo culto religioso a sus funciones espirituales. De esta manera, ninguna iglesia podrá inmiscuirse en asuntos educativos, económicos, políticos o sociales de la vida pública. Todos los concordatos que le permiten a la Iglesia Católica de gozar de privilegios de excepción de impuestos y demás ventajas quedan anulados. Los y las profesoras de religión podrán cambiar de materia por la de ética o cualquier otra que prefieran y mantener sus puestos de trabajo. Ave María, llena eres de rebeldía. Fuerzas Armadas. Quedan disueltas las Fuerzas Armadas bolivianas en un acto por parte de la sociedad en su conjunto de repudio a todo discurso militar, a todo entrenamiento ni educación militar. Con este acto, la sociedad boliviana se declara como sociedad antimilitarista, pacifista, no armada, no bélica y de vocación festiva, asumiendo que esto implica la solución de todo el conflicto por la vía del diálogo y la negociación sin que medie la muerte ni amenaza alguna. Al mismo tiempo, este es un acto de justicia con las víctimas de la violencia estatal producidas por el ejército boliviano contra su pueblo, bajo el mando de civiles como el caso de Sánchez de Lozada y bajo el mando militar como el caso Banzer. La sangre de las muertas no se puede negociar. Juicio a Sánchez de Lozada. El servicio militar. Considera el servicio militar obligatorio como la forma de violación de derechos humanos más grave en una sociedad. El Estado boliviano reconoce como un derecho fundamental negarse a usar las armas. El servicio militar nunca ha sido una forma de servir a la patria. Todo lo contrario, el servicio militar obligatorio ha sido una escuela de violencia y machismo para los jóvenes. En el servicio militar no te haces hombre, te haces macho. Policía boliviana. Queda disuelta la Policía Nacional en razón de que el gobierno administrativo renuncia a toda forma de uso de violencia y control contra las y los habitantes de este país. Lo mismo que la sociedad en su conjunto renuncia a toda forma de uso de la violencia en la convivencia entre habitantes. Además, queremos reinsertar a los policías en la sociedad
en labores agrícolas y sociales para que remedien los hábitos de abuso y violencia adquiridos en la policía. La nacionalidad. Puede pertenecer a este país toda persona que lo desee, siendo bienvenidas todas aquellas personas que en el mundo son perseguidas por luchar por la justicia. De esta manera, la acogida de aquel o aquella que viene de lejos es uno de los valores sociales más importantes de la sociedad boliviana. Bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Una toma política del espacio, un performance callejero, un programa itinerante que semana a semana ocupa diferentes espacios públicos de la ciudad para situar dentro de este espacio las discusiones en torno al gremio Marifrunzi, en torno al gremio LGBTIQ+, y también, ¿no?, una suerte de toma política en el sentido de desestabilizar esas hegemonías del espacio heterosexual, ¿no?, esas hegemonías que tanto daño nos hacen a todos, todas y todes. Les ofrecemos este programa nuevamente, Nación Marica. Nos encontramos en la Plaza Bolivia, que es un sector bastante concurrido en la ciudad de La Paz. Justamente nos situamos en este espacio para hablar de Bolivia, para hablar de la situación política del país, casi, ¿no?, al epílogo del año, casi al cierre del año, también en esta gestión. Para este programa nos encontramos con una invitade muy especial. Nos encontramos con Leonel Inti. Leonel es activista independiente, no binaria, es cantante, es poeta, es odiosa, se define a sí misma como odiosa. Y bueno, le damos la bienvenida. Leonel, bienvenido, bienvenida a Nación Marica. Bienvenidos a todos ustedes también. Gracias, Edgar, por invitarme. Y pues sí, es un gusto estar aquí en este espacio, habitarlo también, constituirnos parte de una sociedad que se dedica a marginalizar nuestros cuerpos. Y pues qué más grato va a ser para mí de hablar de poder, política y algunas cosas en este espacio que representa capaz al país. Gracias nuevamente, Leonel, gracias por tu presencia y por aceptar la invitación, por supuesto. Leonel, nos encontramos en la Plaza Bolivia, esta plaza que está, claro, en el sector céntrico, pero es entre Sopocachi, claro, de la ciudad de La Paz. Es un sector limpio, ¿no? Vamos a decir que es una zona bastante limpia también, claro. Es muy céntrica, ¿no? Pero a partir del nombre de esta plaza, ¿no? No por las estatuas, sino por el nombre mismo, ¿qué representa para ti en este momento el país, ¿no? Hablando políticamente, socialmente, ¿no? ¿Cómo vamos a mirar este país, nuestro país, ¿no? El país que tenemos, que es el único que tenemos. Claro. Bueno, Bolivia es para mí una suerte de familia en crisis, y así siendo sumamente patriarcal, ¿no?, respecto a lo que significa la familia como núcleo potentado de la estructura social. Entonces, Bolivia es una familia disfuncional que, bueno, ya se está yendo a pique, está a punto de entrar en el divorcio. Y existe una situación compleja de vida en esta familia, ¿no? Es compleja. Es muy complicado hablar de una Bolivia unida rumbo al bicentenario. Creo que son utopías o capaz discursos que uno maneja sin tomar en cuenta pues las brechas sociales que existen en el país y las diferencias no étnicas tanto, sino más que todo pues regionales, ¿no? Exactamente. Ahora, dentro de este país que tú describes como una familia disfuncional, que me parece un buen ejemplo también de lo que representa hoy Bolivia, ¿dónde estamos? ¿Dónde están las voces disidentes? ¿Cuál es el lugar de esas voces disidentes, ¿no? Frente a este ejercicio que nosotros planteamos cada semana de ocupar el espacio público. Claro. Creo que la mayoría de nosotras, al menos las mariconas, las marimachas, las trabas,
aquellas personas que se dedican a militar sus vidas, sus rebeldías desde la marginalidad que les ha tocado habitar, a la que esta sociedad heterohegemónica nos ha condenado. Yo creo que estamos en una sola sintonía, ¿no? Y creo que es repudiar la alzada que se le está dando al fascismo, ¿no? A través del apoyo que se le puede dar a estos grupos parapoliciales, paranacionales, que son como el Comité Cívico y la Unión Juvenil Cruceñista allá en Santa Cruz. Creo que eso es algo que nos preocupa mucho porque enaltecer el fascismo nunca ha funcionado. Ejemplos tenemos varios en Europa: Francisco Franco, Mussolini. Aquí mismo en las dictaduras militares durante la época del Plan Cóndor. Entonces sí me parece complicada la situación de Bolivia respecto a volver a enaltecer estas premisas fascistas que realmente no funcionan y condicionan a un país a segmentarse mucho más, ¿no? No necesariamente a unirse en un solo credo. Ese es precisamente el problema, esa es también esta situación, esta coyuntura política que queremos analizar, aclarando que no somos ni politólogas, ni sociólogas, ni antropólogas, ¿no? Pero, o sea, como simples y cotidianas ciudadanos de a pie, queremos un poco mirar, también reflexionar en torno a lo que está pasando, ¿no? Claro. También, igual, yo digo, claro, es muy preocupante la emergencia, no de hoy, ¿no? Sino también la consolidación y la legitimación del fascismo, ¿no? Impulsado por el Comité Cívico Cruceño, por Calvo, por Camacho, ¿no? Preocupante para Bolivia, ¿no? En el entendido de lo que puede estar en juego. Sin embargo, yo siento que también hay una suerte de pugna de poder, ¿no? Hay una pugna de poder desde el partido de gobierno, ¿no? Con estos sectores de la ultraderecha conservadora, fascista, racista y todo lo peor que pueda existir para Bolivia, ¿no? Creo que hay que empezar un poco tratando de definir qué es el poder, ¿no? ¿Qué es el poder? Porque es lo que está en juego precisamente en esta pugna entre claro, la gente que está instalada hoy en el partido de gobierno y, claro, estos otros grupos que se están consolidando y legitimando muy preocupantemente, ¿no? ¿Qué es el poder? Es una pregunta que creo que ningún politólogo se puede responder a sí mismo y que no creo que ningún legislador o ninguna persona que trabaje en ningún poder estatal pueda responder con cabalidad, ni siquiera un abogado. El poder es aquello que se ostenta, es aquello que realmente uno ostenta como una virtud y como una capacidad, pues, hasta casi bendita, ¿no? Porque esta relación que tiene la sociedad con el poder desde el feudalismo, desde la situación monárquica, del desarrollo monárquico de las naciones europeas, es pues complicado. Después también el poder llega a cambiar de estructura y de percepción cuando llega el tiempo de la República y durante el mismo desarrollo de los sistemas democráticos del mundo, ¿no? Y antidemocráticos también. El poder para mí es algo que se ostenta y del que se abusa y se goza también, ¿no? Lastimosamente, eso es algo que como bolivianos sabemos que existe. El poder no solamente es aquello que da beneficios y que otorga alguna clase de virtud a otra persona, sino también es aquello de lo que se abusa y lo que sirve para determinar hegemonías y para realmente marginar a aquellos que no consideran o no se consideran parte de ese sistema de poder o cuestionan ese poder. Eso es para mí el poder. Ahora, una de esas formas de poder, vamos a decir, o uno de los elementos que hacen al poder mismo, es el poder político, ¿no? Entonces, ¿qué es justamente lo que está en pugna, lo que está en disputa en este momento y anteriormente en la coyuntura política del país, ¿no? Cómo un sujeto se legitima o llega a ese poder, ¿no? Tratando de entender, claro, por un lado, cómo ha llegado Arce al poder y cómo ha llegado Camacho a su minúsculo poder que tiene en Santa Cruz, ¿no? Cómo, y también entendiendo cómo el Comité Cívico Cruceño, ¿no? Se instala en el poder que tiene, cómo está
instalándose en ese poder. Es muy preocupante esto, ¿no? Claro, pero al momento de determinar esa situación, porque la elevación del Luis Arce al poder está clara, ¿no? Viene de una situación constitucional, democrática, actual, republicana, a pesar de vivir en un estado plurinacional. Se toma todavía el modelo republicano de elección de representantes, de presidente. Pero lo complicado está en ver de dónde llega y de dónde viene, de dónde emana realmente el poder de estas instituciones fascistas, como lo son el Comité Cívico Pro Santa Cruz y también los núcleos políticos de esta ciudad. ¿Y de dónde emana ese poder? Muchos dicen el poder político está en La Paz, el poder económico está en Santa Cruz. Y creo que tienen algo de razón, porque efectivamente el dinero les da la capacidad de establecer sus pensamientos como verdades irrefutables, ¿no? Que es lo que se hace en Santa Cruz. Cuando se determina un cierre de circulación y se coarta las libertades de las personas que habitan un lugar, es ostentar un poder que se llama completamente fascista. Entonces, yo creo que si bien viene del poder económico, también viene de una situación muy religiosa, arraigada a la idiosincrasia cruceña. Santa Cruz, como bien dice su nombre, y casi la mayoría de los nombres de las ciudades que están en nuestro país, que conservan esta huella colonial de santificar las ciudades y de nombrar las ciudades a nombre de santos, pues es esta ciudad Santa Cruz demasiado religiosa y demasiado conservadora, a pesar de que es una de las ciudades más libertarias, digamos, respecto al tema económico y también a la convivencia social. Entonces, yo creo que también viene de ahí ese poder y se conjuga con el poder económico y nos lleva a vivir esta situación, ¿no? Son estructuras de poder que nadie eligió, que un puñado de gente con mucho dinero y también con congruencia, digámosle, religiosa, pues llegó a ostentar. Entonces, eso es para mí escalofriante, la verdad. Como pasa con el resto de los comités cívicos, yo me pregunto, ¿no? Porque también desconozco quién elige a los comités cívicos de cada departamento, ¿no? Quiénes eligen, entre quiénes eligen, porque el resto de los ciudadanos cotidianos, comunes y corrientes no participamos de esas elecciones, ¿no ven? Entonces, para luego se arroguen la representación cívica de una determinada ciudad y estén provocando lo que está provocando el Comité Cívico Cruceño, ¿no? Eso es claro. Muy preocupante. También creo que existe una deformación de lo que significa el civismo, ¿no? Creo que es muy importante aclarar esa situación, porque ¿qué es el civismo en realidad? ¿De dónde emana este sentimiento de pertenencia, de defensa, de romance respecto a tu ciudad, al lugar donde naciste? O sea, ¿es realmente civismo lo que hacen estos comités cívicos de Bolivia? No lo creo. La verdad, yo creo que es netamente una situación parcializada de representatividad respecto al poder económico de las personas que están ahí, y también a una situación de hacerle pulso a la inclusión que el gobierno del MAS durante más de 14 años ha tratado de cambiar, ¿no? De cambiar el modelo republicano excluyente a ser un Estado plurinacional inclusivo, que le sigue costando, no es algo que lo haya logrado pues definir. Pero sí creo que no existe el civismo y además, como decía, es una pulseta, porque estos comités cívicos son núcleos conservadores y además nostálgicos de una república pues ya completamente borrada del imaginario de las nuevas generaciones de este país. Porque las nuevas generaciones de este país desde el 2000 nacieron en un estado plurinacional, no nacieron en el estado plurinacional, pero se criaron en el estado plurinacional, con las premisas inclusivas. Y estos comités cívicos lo que quieren hacer, llamando a su conservadurismo y obviamente un racismo completamente obvio,
Sí. Es volver a establecer la supremacía de los blancos, de los con plata y de los con buenos apellidos y de los heterosexuales, obviamente, sobre los demás, que se hacía hasta antes de que llegue Evo Morales al poder. Eso hay que reconocerlo. Ya si ha existido alguna clase de autoritarismo de parte de él, pues es algo que él mismo y también sus partidarios criticarán, ¿no? De hecho, claro, no es civismo, todos estamos entendiendo a estas alturas que es fascismo, ¿no? Pero también justamente y de la mano del fascismo tiene que ver con la consolidación de las élites cruceñas, ¿no? En esta pugna por el poder, ¿no? Ahora, hay que entrar a una palabra que nos parece bien importante porque ha sido una palabra muy manoseada por estos dos sectores en conflicto, ¿no? Que es la palabra pueblo, ¿no? De dónde emana, por ejemplo, el poder, refiriéndonos a la categoría pueblo, en la izquierda boliviana, ¿no? ¿De dónde sale ese poder? ¿Cómo se llega al poder en alusión al pueblo? Para la izquierda, primero para la izquierda y luego hacemos el ejercicio con la derecha, ¿no? Claro. Bueno, no se puede hegemonizar tampoco la izquierda y decir la izquierda es el más, lastimosamente. Eso es algo que hay que reconocer, ¿no? Existe un montón de diversidad respecto a la militancia de izquierdas que existen en el país, ¿no? Las históricas y las de la nueva ola, digámosle. Pero en este contexto, digamos, la única izquierda, digamos así como consolidada, poderosa, ¿no? Hace varios años es el movimiento al socialismo. Es la izquierda del movimiento al socialismo, justamente. Bueno, desde es que yo creo que desde esta izquierda, pues la categoría pueblo, y bueno, en base más que todo a lo que se establece en los discursos de sus líderes, es el conglomerado y el general de las personas que vivimos en este país. O sea, no se circunscriben nada más a la ciudad o a la urbanidad donde estamos, sino también a una ruralidad que ha estado muy excluida durante muchos años, durante muchas décadas también, hoy siglos. Pero creo que esa es la atribución que se da la izquierda gobernante del país al momento de establecer quién es el pueblo, ¿no? Y que esa es su fuerza también electoral, al final de cuentas. Pero sí, existe, no creo que haya que desmerecer tampoco al pueblo urbano, ¿no? O a lo que se vendría a ser el pueblo para la urbanidad. Pero igual, claro, yo siento que la categoría pueblo, o sea, está más situada en este caso de esta izquierda particular que es el movimiento al socialismo en las representaciones, por ejemplo, ¿no? De los movimientos sociales, ¿no? O sea, desde la primera gestión de gobierno del movimiento al socialismo hemos visto diputados, senadores, ministros, ¿no? Que vienen de movimientos sociales, ¿no? Con ojotas, con aguayos, ¿no? Con gente que viene de esos sectores, profesional o no, ¿no? Pero que ha logrado llegar y cambiar algo que históricamente no pasaba, ¿no? Porque, o sea, las élites del poder siempre han sido las clases altas, blancas, bien trajeadas, estudiadas en el extranjero, ¿no? Y claro, eso ha cambiado con el movimiento, en la primera gestión de gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Hasta ahora, todavía, ¿no? En cambio, claro, la derecha, ¿no? ¿Cuál es el proyecto en este momento de la derecha, vamos a decir, ¿no? Respecto de la categoría pueblo, ¿no? Pensando en que las dos fuerzas tal vez más importantes de la oposición y la derecha son Creemos y Comunidad Ciudadana, ¿no? Comunidad Ciudadana están haciendo de repente su trabajo y su lucha también, ¿no? Justamente de oposición al interior de la Asamblea Legislativa, ¿no? Pero en este contexto, en este año, lo que más ha cobrado relevancia ha sido justamente que puede ser como que, claro, ligada al partido de Creemos de Camacho, ¿no? Pero sobre todo lo que ha estado haciendo el Comité Cívico Cruceño, ¿no? Para esta derecha tan conservadora, fundamentalista y fascista, ¿qué es el pueblo, no? ¿Cuál es la representación de ese pueblo? Porque también se arrogan la representación del pueblo, también dicen somos pueblo. Claro, yo sabes qué, o sea, sí puedo entender y el manoseo, volviendo a la situación del manoseo que ha existido de la palabra pueblo, y existe en realidad en cualquier discurso político de ahorita coyuntural, ¿no? Es que se bifurca la categoría pueblo de acuerdo a la situación o a la tendencia política que tengas
en este caso ya sea de izquierda o de derecha, ¿no? ¿Y se bifurca en qué sentido? Porque eso lo hemos visto incluso en las masacres del 2019, en los conflictos del 2019, en 2003 y en todo el desarrollo político de esta nueva etapa democrática del Estado plurinacional. Para la derecha existe un pueblo verdadero, legal y hegemónico, que es el urbano. Es este pueblo conservador de las señoras que van a la iglesia los domingos, es el pueblo que aplaude la inversión y el desarrollo económico de los lugares, y es el pueblo también que se atribuye poderes a partir de su cara, de su vida y de su estatus social, ¿no? Ese es el pueblo. Ahora, para claro, la derecha. También hay una categoría de pueblo, digamos, que puede estar en el Plan 3000, que es que es el sector que siempre, y Apacaní, ¿no? Y todos esos sectores siempre en la periferia, siempre en el margen, que le han estado haciendo frente a este paro cívico, ¿no? Eso lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Pero también peligrosamente yo siento, ¿no? Esto me lo decía Adriana Guzmán, como que este fascismo se está legitimando también en lo popular, porque también hemos visto mucha gente marrón, mucha gente racializada golpeando collas, ¿no? Exacto. Entonces yo digo, ¿qué está pasando con este fascismo que se está legitimando en estos sectores tan populares, tan del pueblo que yo por lo menos entiendo, ¿no? Claro. Es que ahí yo creo que tiene mucho que ver el impacto mediático y el manejo de la información por parte de estos grupos, ¿no? Cuando tú bombardeas mediáticamente a un sector poblacional respecto a un deber ser, a acuñar una estructura de comportamiento y de vida, pues y bombardeas diariamente a esta persona o a este grupo poblacional, como lo decía, pues obviamente va a cambiar algo en ellos, ¿no? Y además es este falso discurso de no, es que la mayoría de los del gobierno son ignorantes, son, como dicen en Chile, patipelaos, y son, o sea, gente que no tiene nada que ver respecto al poder. Y tú que estás ahí, que has sacado tu título en biofarmacéutica o en diseño de interiores, no tienes trabajo. Es un discurso que la derecha mueve mucho porque quiere generar este tipo de antagonismo, ¿no? De ellos, estos incultos salvajes están llevando una porción de beneficios respecto a su poder y lo quieren deslegitimar a toda costa. Se están llevando beneficios a su poder cuando nosotros, los letrados, los que estudiamos, los que nos hemos superado, porque esta palabra de la superación, de emerger y de salir del estrato social para convertirte en alguien más y ser una persona no sé, elegante, cara, jailona, y todo lo que uno anhela respecto a trascender de un estrato social. Es arribismo. Exacto, ese arribismo que todos al final tenemos, porque yo no me voy a declarar inocente respecto a eso, es en gente que no tiene formación política. Y Bolivia, al no tener tradición de formación política, pues sí afecta mucho, ¿no? Entonces logra reconfigurar la percepción de los grupos poblacionales de la verdad. Y eso logra destrozar al enemigo, o sea, volver a gente del enemigo en tus aliados y cada vez quitarle más adeptos, ¿no? Estás viendo Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Nos encontramos en la Plaza Bolivia, en la zona de Sopocachi, y justamente situadas en este espacio para pensar el país, para reflexionar el país, para tener un acercamiento no politólogo, no sociólogo, no antropólogo, ¿no? Sino de dos maricas cotidianas y de a pie respecto de esta coyuntura política que está viviendo el país. Nos encontramos con Leonel Inti, que es activista independiente no binaria, que es cantante, que es poeta, que también es odiosa, con quien estamos justamente haciendo este análisis. Leonel, en esta segunda parte hay que partir tal vez de justamente volver a esta pugna por el poder, que es el conflicto tal vez coyuntural en este momento, pero también el conflicto a lo largo de este año, ¿no? Que ha tenido el partido de gobierno con otros sectores, ¿no? Nosotras partimos de una premisa desde Maricas Bolivia.
por qué el gobierno quiere tomar el control de algunos movimientos sociales. ¿Qué crees tú que está pasando o ha pasado con el conflicto con los cocaleros, ¿no? Donde si bien no ha habido una resolución del conflicto, porque nuevamente estamos ante un nuevo escenario, ¿no? De desmovilización, de persecución política y de dirigentes acusados de ser financiados por la derecha y encarcelados por ello mismo, ¿no? Claro. Que es un conflicto que también ese conflicto se ha repetido en la última gestión del gobierno de Evo Morales, ¿no? Que no ha sido resuelto y que nuevamente estamos con ese conflicto, ¿no? ¿Tú crees que el gobierno quiere tomar el control de algunos movimientos sociales? ¿Por qué? Es que para la sostención del poder, pues sí. Para sostener el poder. Para sostener el poder. Justamente, ¿no? Es necesario para cualquier gobierno tener control sobre un grupo grande de gente. Entonces, cooptar o seducir, digamos, a estos movimientos sociales sirve de cierta manera para conservar ese poder, ¿no? Entonces, vamos a volver a redundar sobre el poder, pero exactamente es lo mismo, ¿no? Es volver al discurso sobre qué es lo que haces cuando tienes poder y qué haces para sostener ese poder que tienes. Yo creo que lo hacen desde esa perspectiva también temerosa, una perspectiva temerosa, yo creo, de parte del gobierno para que no se repita 2019, pero tomando en cuenta lo que la historia nos dice sobre los movimientos sociales y Evo Morales en el poder, pues me parece ahorita pues un pataleo desesperado, ¿no? Para cooptar ciertas facciones, ciertas personas, ciertos grupos. Al menos yo lo veo así. Pero también en el caso de los cocaleros y con otros grupos, así sectores de movimientos sociales fracturados, ¿no ve? Porque siempre, ahora lamentablemente estamos viviendo eso, ¿no? Todos los movimientos sociales están fracturados. Hay una facción pro gobierno, movimiento al socialismo, y hay una fracción disidente que no es de derecha ni está financiada por la derecha, pero es acusada de tal precisamente por ser críticas y disidentes, ¿no? Claro. Entonces, son pequeños igual, o sea, yo siento que no son colectividades grandes, ¿no? Pero hay un ejercicio de no resolver el conflicto, de desmovilización, de persecución política. O sea, tenemos nuevamente los dirigentes de los cocaleros de los yungas en la cárcel, ¿no? Entonces, frente a eso, digo yo, o sea, ¿cuál es esa pugna por el poder ahí mismo? Tú dices, hay que sostener el poder, engatusándolos, ¿no? Sí, cooptándolos, ¿no? Pero también desmovilizándolos, digamos, claro. ¿No? Pero me parece es una cuestión muy perversa que tiene que ver con el ejercicio del poder, ¿no? Porque justamente aterriza en el hecho de ahí se sobrepasan todos los límites democráticos, digamos, ¿no? Ahí es la imposición justamente, ¿no? de este ejercicio de poder que desmoviliza, ¿no? Y con eso, claro, como ahora los vemos acallados a los cocaleros de los yungas, ¿no? La movilización no está resuelta, pero no hay. Lamentablemente no hay, ¿no? Ahora, frente a eso, por ejemplo, ¿no? Que puedes representar una pugna así en un momento y en una situación así pequeña, está otra pugna por el poder con el Comité Cívico Cruceño. ¿Qué pugna por el poder hay con el Comité Cívico Cruceño? Entendiendo que es muy preocupante lo que está pasando. Pues yo no sé si es tanto una pugna entre el gobierno y el Comité Cívico, o si es una pugna entre el poder regional occidental y el oriental, en realidad. A pesar de que hay muchos entes de poder en este sector del país que obviamente son condescendientes con los discursos de Oriente, sí creo que hay una pugna completa por esta situación que también, vuelvo a repetir, ha sido fomentada por la información entre comillas, que emiten los medios de comunicación. Y sí creo que es una pugna terrible, ¿no? Que no nos lleva como país a una disociación de la realidad del otro absoluta,
y nos creemos los únicos y detergentes del lugar. Entonces, obviamente eso conlleva a una crisis absoluta. Ahora, la pugna que existe entre el gobierno y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, pues es sencilla, ¿no? El Comité Cívico quiere desmembrar al gobierno, quiere volver a sacar al gobierno democráticamente electo, quieran o no. Lastimosamente, la mayoría de las personas en este país han elegido democráticamente, bajo los usos y costumbres democráticos, republicanos incluso, a este gobierno. Entonces, lo que correspondería sería respetarlos, pero este poder adjudicado justamente desde el poder económico que emana de Santa Cruz, pues se cree en la capacidad y cree tener la voluntad de poder realmente desmembrar el poder central y dejar al país en un estado de catombe, donde realmente ellos emerjan como líderes pausibles, ¿no? Lo cual a mí me causa mucho miedo. Es terrible asumir que existan este tipo de comportamientos antidemocráticos en un país que pregona la democracia supuestamente desde hace unos 30 años o más. Claro, ya lo decía la activista María Galindo, feminista, que no es censo, ¿no? Que esto es fascismo, ¿no? Es fascismo. Y justamente apelando al hecho de que la pugna por el censo, ¿no? Este conflicto que no se ha resuelto hasta ahora, es justamente, ya no era el censo, ¿no? Era justamente entendemos que esa pugna, primero por el poder, ¿no? Y segundo, la consolidación y la legitimación del fascismo cruceño, ¿no? Primero en esa región, que es la ciudad, porque no es todo el departamento, exacto, es la ciudad de Santa Cruz, el Comité Cívico Cruceño, pero que preocupantemente está tomando cada vez más fuerza, ¿no? Por lo menos en esa región está tomando fuerza, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta todo esto, ¿qué consecuencias hay, ¿no? Respecto de esa pugna por el poder, respecto de esta legitimación del fascismo en Santa Cruz, pero consecuencias para el pueblo cruceño, ¿no? Porque esas consecuencias no les toca a las élites, no le toca ni a Calvo, ni a Camacho, ni al Comité Cívico, a toda esa gente que ha trabajado normal en el paro cívico cruceño. Lo han demostrado los mismos cruceños, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas consecuencias para el pueblo? Que lamentablemente son quienes pagan los muertos, siempre los va a poner el pueblo que nosotros entendemos que son los de abajo. Que somos los de abajo. Exacto. Pues son estas consecuencias terribles que van a conllevar a disturbios, a segmentaciones de sus propios grupos sociales, tomando en cuenta que Santa Cruz no es una ciudad absolutamente camba, como ellos se denominan y dicen nosotros los cambas, sino es una ciudad cuya migración es mayoritaria a la población de origen, incluso ahora, ¿no? Que muchas personas del país emigraron a Santa Cruz para forjarse sus economías individuales dentro de sus núcleos y pues también han ayudado a forjar una economía estable y fuerte como la cruceña. Pero sí, o sea, este tipo de acciones fascistas que coartan básicamente la situación social de un lugar tienen repercusiones en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en los ámbitos políticos o económicos de una sociedad, sino también en sus ámbitos familiares, en sus ámbitos de relacionamiento social respecto incluso a sus relaciones amorosas, sexuales o las que tengan que existir. Porque existe una situación de afectación a su psicología respecto a lo que significa ser colla, a lo que significa ser camba y a la diferenciación absoluta que establece también el prime time boliviano, que quiere realmente establecer una diferencia sobre esto, ¿no? Y que exista una diferencia abismal respecto a los pueblos para que efectivamente se lleguen a odiar, ¿no? Que es lo que quieren al final. Y nuevamente la polarización, ¿no? Es la polarización, justamente. Pero también, o sea, claro, no tengo exactamente en mente cuántos muertos ha habido en este paro, pero son como 3 o 4, ¿no? Uno de esos es terriblemente motociclista decapitado por un alambre de púas en el paro cruceño. Esa imagen de la muerte de un sujeto, de un ciudadano, de un hombre,
decapitado, ¿no? Producto de este paro, producto del bloqueo con alambres de púas, con pititas, es la clara muestra de lo que representa este movimiento cívico cruceño fascista, ¿no? O sea, es la muerte. Justamente, y además la apología a estas actitudes, ¿no?, que existe por parte del Comité Cívico Pro Santa Cruz y de la élite cruceña, que incluso después de eso, incluso después de que asesinaron a un hombre, le clavaron un puñal y le sacaron el corazón, lo que me parece grotesco. Al día siguiente estaban festejando en El Deber, por ejemplo, que se estaban casando en un punto de bloqueo y celebrando 15 años de una niña, así que no tiene nada que ver. Es esta deshumanización que existe del otro porque no acata tus reglas, que nos lleva realmente a condicionar estas situaciones como regímenes fascistas, ¿no? Y entonces son estas afectaciones sociales y psicológicas que nos llevan a deshumanizarnos entre nosotros y realmente a decirnos, ok, o sea, está bien que se haya muerto porque no ha respetado el paro y hoy día voy a hacer una fiesta y voy a celebrar mis 15 años en mi punto de bloqueo, lo cual me parece sumamente grotesco. Frente a eso, Leonel, ¿por qué el gobierno ha sido inoperante? ¿Por qué el gobierno no ha tenido la capacidad de resolver este conflicto, ¿no? No sé, a la primera semana? Estamos como a 27 días de paro, si no me equivoco. Ya el paro está desmovilizado, ¿no? Sí. O sea, no está terminado todavía, pero ya está desmovilizado. Ya se ha cansado, no sé qué pasó ahí, ¿no? Bueno, sabemos qué ha pasado. Pero, ¿por qué el gobierno no ha tenido la capacidad de resolverlo al inicio, entendiendo que es muy peligroso lo que está pasando? Eso a mí también me parece muy complejo y muy extraño, porque realmente el gobierno tiene atribuciones constitucionales para haber frenado esto desde de canto, ¿no? Como el estado de excepción. O sea, la gente cuando habla de estado de excepción se asusta y dice, oh Dios mío, los militares, pero es que lean la Constitución, por favor. Es legal. Claro, es absolutamente legal cuando existe conmoción interna, y de hecho ese es el término que constitucionalmente está atañado a lo que conlleva declarar un estado de excepción, que tampoco es una atribución completamente ejecutiva, es una atribución ejecutiva y legislativa, porque el Ejecutivo puede determinar un estado de excepción, pero lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, a mí me parece raro, muy raro. Puedo entenderlo como una especie de no querer comprometer un futuro político respecto a un movimiento capaz interno del gobierno, puedo entenderlo, pero me parece un desatino absoluto, porque si vamos a dejar acrecentar este tipo de acciones todo el tiempo, los paros, la violencia, han violado mujeres, han destrozado casas, han hecho macanas, han destrozado la Federación Campesina de Santa Cruz, solamente como un símbolo de ustedes, indios, se tienen que ir de aquí. Y este tipo de actitudes que no se paren de una, me parece un desatino político absoluto. Y también una falta, es como quitarte atribuciones que tienes como poder. O sea, te están quitando poder. Porque al final, a la hora de la hora, si tú has sido electo presidente, si has sido electo representante legislativo, tienes atribuciones que tienes que cumplir con el pueblo respecto al vivir bien y al deber ser social que se establece como sociedad. Entonces, cuando no se logra satisfacer estas cosas, existen atribuciones constitucionales que efectivamente el gobierno debería haber utilizado. Pero bueno, es extraño, es incluso tendencioso, pero esperemos que el gobierno tenga una respuesta, porque la verdad es que yo puedo especular sobre ello, pero realmente no sé si será el caso, ¿no? Estás escuchando Nación Marica a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Nos encontramos con Leonel Inti, activista independiente, poeta, cantante, con quien estamos reflexionando sobre el país, justamente situadas en esta plaza, la Plaza Bolivia, en la zona de Sopocachi, en la ciudad de La Paz. Leonel, en esta tercera parte, ya finalizando también la entrevista, estamos repitiendo constantemente
que no es civismo, que es fascismo, que lo que Camacho está haciendo es instalar nuevamente este movimiento fascista regional en la ciudad de Santa Cruz, pero que preocupantemente está cobrando mucha fuerza, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fascismo? ¿Por qué estamos llamando a esto fascismo? ¿No? ¿Cuáles son esas características que nos hacen, que nos llevan a nombrar a este movimiento como un movimiento fascista? Bueno, principalmente esta situación de enardecer la voluntad popular, no respetarla, sino enardecerla respecto a la situación de los cabildos y de estas situaciones sociales que conllevan a decisiones colectivas que no se toman de manera correcta en los cabildos de Santa Cruz. Un cabildo no tiene las características de prédica evangelista, déjenme decirles, y eso es lo que hacen sí. Todo el tiempo en Santa Cruz, claro. Pero es que no es un cabildo, es una situación, o sea, contemporánea, podemos decirle, de donde la gente se siente representada y se cuelga su bandera como capa. Pero realmente no es una situación de representación correcta porque no se toman decisiones respecto a las voluntades del pueblo, ¿no? Ni siquiera hay mesas de trabajo en los cabildos, o sea, no hay sectores pequeños que determinen los tópicos que se van a tomar en cuenta en los cabildos. No. Es el Comité Cívico Pro Santa Cruz que te tira 10 puntos y te dice, ya, ¿aprobado o no? O sea, y no puedes decir no, tienes que decir aprobado, no queda otra, ¿no? Entonces, estas características respecto a los cabildos y al manoseo social movimentista que existe en Santa Cruz y se puede catalogar como un símbolo fascista. Y además la situación de coartar la libertad de locomoción, de expresión y de todo tipo en estas actitudes y en estas representaciones sociales, colectivas y políticas, tienen también una categoría fascista, ¿no? Porque tú no puedes hablar de democracia cuando le estás cerrando el paso a alguien que tiene que pasar a su casa o que tiene que ir al otro lado porque se le canta. O sea, no puedes realmente decir esto es democrático, porque no lo es. Entonces sí podemos hablar de fascismo porque efectivamente hay una situación de enardecer la voluntad popular, de establecer dentro de una cúpula de poder completamente particular lo que se va a determinar respecto a este enardecimiento que se va a realizar y los resultados que va a conllevar, y también a coartar las libertades de los otros. Son ya unos 2 o 3 símbolos de una situación fascista, de lo que se ha vivido en el fascismo histórico, ¿no? Es que es eso lo que dices, ¿no? Mira, aunque no discrepo con el tema de la voluntad popular, ¿no? Yeah. Porque justamente tú lo dices igual. Ahí hay una ficción de voluntad popular, exacto. Hay una ficción de participación popular y ciudadana, porque quienes están tomando las decisiones son arriba, son las élites cruceñas, exacto. Son Salvo, Calvo, Camacho y compañía, ¿no? Y claro, lo único que hacen es justamente llevar sus puntos al cabildo y la gente ovaciona, ¿no? Entonces ahí no hay participación ciudadana, es justamente la decisión tomada por esas élites, ¿no? Pero hacer creer, ¿no?, que hay una voluntad popular que está participando, sí, de esa decisión, digamos, ¿no? Sí, por eso les jugó en contra también, ¿no? Por eso la gente cuando sí. Salieron a decir se acabó el paro, que no sé qué, la gente dijo, ¿qué? No, ni dijeron eso, ¿no? Mira, o sea, que estoy desactualizado. Dejaron así en duda. Exacto. Y sacaron este punto donde decían que iban a determinar su relación respecto al Estado boliviano, lo cual me parece hasta patético. Dios mío, ¿quién les redacta esas porquerías? Por favor, alguien tiene que actuar ahí. O sea, respecto a todo eso, y ahí va la situación de que ya su propia gente dijo, o sea, la gente del colectivo de este experimento que llaman Cabildo, ha comenzado a establecer ciertas situaciones que no le parecían respecto a las decisiones de sus líderes o representantes, ¿no? Entonces, obviamente, hay una situación que les ha jugado en contra, donde efectivamente el fascismo es claro. Lo otro, y claro, tiene que ver con lo que tú nos planteas también, es la instalación de la violencia, ¿no? Como un sistema, y normalización de la violencia, como un elemento así que básicamente cae en racismo, en clasismo, ¿no? Porque, o sea,
toda esa violencia desatada que hemos visto en redes sociales y no tanto en medios de comunicación que también le han hecho el juego al fascismo. Claro. La violencia desatada en las redes sociales creo que ha sido el claro ejemplo justamente de cómo se está instalando y consolidando. Es a fuerza de palo, a fuerza de chicote, ¿no? A fuerza de golpe, a fuerza de racismo y a fuerza de clasismo, ¿no? Claramente fascista, ¿no? Claramente fascista, ¿no? Y esto es peligroso, claro, en una Santa Cruz, ¿no? Con tanta gente migrante, con tanto colla, que está dando su aporte económico a esa región, ¿no? Que aporta justamente económicamente, ¿no? Y lo peligroso a mí me parece, que es lo que te decía y lo que me compartió Adriana, ¿no? Que este movimiento fascista, Adriana Guzmán, se está legitimando en los movimientos populares, porque hubo mucha gente claramente india, claramente colla, golpeando otros collas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué crees que está pasando? Bueno, estamos especulando, ¿qué está pasando ahí? Bueno, existe una manipulación absoluta de la voluntad popular, ¿no? Y además existe una manipulación de la realidad, lo cual es terrible, ¿no? Y lo cual yo veía cuando se instaló la dictadura. O sea, mucha gente dice, no, era un gobierno constitucional el de la señora Yanine Áñez, pero no, nunca lo fue. Yo recuerdo esos días y era ver cosas que mis abuelos me contaban sobre los militares en cada esquina, en los techos de los edificios. O sea, por ejemplo, a eso no le puedes tú llamar proceso de pacificación democrática. Era un proceso dictatorial de establecer un poder que no emanaba de la voluntad del pueblo. Y lo mismo pasa en esta situación de lo que hablaba Adriana, ¿no? Que es legitimar el odio hacia el otro, al que es exactamente como tú, pero según ellos es distinto porque tú naciste aquí y él nació allá y no sé qué y bla, bla, bla. Como un derecho y como una realidad de lo que tiene que hacer el pueblo cruceño, en comillas, ¿no? Porque no es así, ¿no? O sea, nosotros hemos convivido, ya van a ser casi 200 años que andamos conviviendo en estas situaciones y jamás he visto un enardecimiento terrible de estas situaciones en la historia boliviana, que se están propugnando justamente desde el poder económico y también desde el poder racista recalcitrante de las élites cruceñas. Para ir cerrando y finalizando esta entrevista, Leonel, ¿cuáles son las consecuencias de ese fascismo para las disidencias sexuales y la población LGBTIQ, ¿no? Entendiendo, siento que, claro, la colectiva La Pesada Subversiva sí estuvo haciéndole frente a este paro, llamando al desacato, ¿no? Analizando, reflexionando justamente desde esta colectiva, ¿no? Yo siento que las otras, por miedo o por muchas otras cosas, no tenían tanta presencia, por lo menos en redes sociales, que es lo que podíamos ver, ¿no? Claro. Yo creo que para tener una posición, hay que entender lo preocupante que es este movimiento fascista, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias para nosotras que estamos en el meollo del asunto, ¿no? Claro, y eso creo que es lo principal respecto a nosotros, ¿no? Establecer realmente esta situación de peligro. O sea, nosotros peligran nuestros derechos, peligran nuestras libertades. Vivir en fascismo no es bonito. O sea, pregúntenselo a la gente que vive en Qatar, que ahora que está de moda el mundial, y donde muchas personalidades del mundo han denunciado que existen violaciones constantes de derechos humanos. O sea, y eso, por más de que no esté un Mussolini o un Francisco Franco ahí gobernando, también hay una élite y una cuasi monarquía gobernando ese país, que se cree dueña y señora de las voluntades populares y generales, ¿no? Entonces, cuando tú enalteces un sistema democrático, y eso pasa con muchos maricones, con muchas marimachas y con muchas trabas, que se están dedicando también a enaltecer estos discursos, tomándolos desde una perspectiva democrática, por lo cual me parece vomitivo, porque no es para nada democrática, pues cuando tú enalteces esto, te puedes esperar que efectivamente tus derechos se reduzcan inmediatamente. Porque si llega esta pulseta fascista desde Santa Cruz al poder nacional,
déjenme decirles que lo primero que van a hacer, como decían y como hablan sobre Dios y la familia y las mujeres y no sé qué, lo primero que van a hacer es destrozar los derechos de la comunidad LGBT, TLGB, Marimacha Traba, Marifrunzi, porque no les canta y porque también quieren seguir reproduciendo dentro de su tradición fascista la hegemonía heterosexual. Y eso es lo que nos espera. Qué lamentable. Tenemos que estar de pie, compañera. Exacto, siempre. Bueno, congruentes. Queremos agradecerte, Leonel, por aceptar esta entrevista. No vamos a cerrar estas reflexiones, yo siento que las vamos a aperturar más bien. Lamentablemente este movimiento fascista está tomando mucha fuerza, hay que preocuparse, hay que preocuparnos, ¿no? Pero bueno, abrimos la discusión, queremos abrir esta discusión y agradecerte por aceptar la invitación y por permitirnos también reflexionar estos temas contigo. No, muchas gracias siempre a Maricas Bolivia por tomarme en cuenta para cualquier cosa, para cualquier berrinche, para cualquier capricho o travesura. Y pues sí, nos toca reflexionar también a nosotras, a nosotres, desde nuestras militancias mariconas sobre cuánto estamos siendo funcionales a este fascismo. Gracias, Leonel. Y con nosotras, Nación Marica, a través del canal de YouTube Movimiento Maricas Bolivia. Nos encontramos la próxima semana desde otro mercado, desde otra plaza, desde otra calle, desde otra feria, desde otra toma política del espacio público. Nos vamos despidiendo a todas las maricas, los chizos, los marulos, las marimachas, las tortilleras, las orcochis, las trabas, las tracas, las transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica.